señoras que parecen tan mojigatas, tan mosquitas muertas, son las mismas que se te cuelan en la cola del súper por toda la jeta, mientras tú estás mirando el culo de la reponedora de Freud. Te meten así barriga, te meten el cuerpo y ya. Pero aún así, a veces ellas tienen así gestos de piedad, de misericordia con sus semejantes. Y también a la cola del súper. Cuando llevan ahí toda la compra del mes, que te dan ganas de decirle a la señora, ¿se avecina un holocausto nuclear? ¿Dónde va a guardar todos estos víveres? ¿En un búnker antiaéreo? Entonces tú estás detrás con una litrona Skol caliente. Nos ha pasado, ¿eh? La tía mira para atrás, te hace una radiografía de arriba abajo y te pregunta, ¿solo llevas eso? Que es la misma pregunta absurda como hacéis fotocopias. ¿Qué pasa? ¿Que su sentido arácnico detecta que tengo una bolsa de pistachos aquí en los huevos? ¿O? Entonces te dicen, bueno, una cara de pedo. Si ya solo eso pasa. Digo, gracias señora, su generosidad es infinita. No sé si con el tiempo podría agradecérselo. Hoy ya no se confiese, que ya ha hecho la buena opción del día. Estas señoras son las mismas señoras que van en el coche, van a agarrarse a la maneta, aunque sea 300 kilómetros. Son las mismas señoras que evitan que la industria de la faja se vaya a pique. Son las mismas señoras que compran palés de laca. Son las mismas señoras que levantan el paraguas y paran un coche. Son las mismas señoras que hacen el domingo el cocido milagroso. Son las mismas señoras que hacen que el mundo siga girando. Muchas gracias. ¿Hay algo más triste, más humillante, más patético que te den una medalla, un trofeo, un diploma por participar? Mira, yo soy un perdedor nato. Yo lo único que gané en mi vida fue una cesta de Navidad y el jamón estaba podre. Eso te lo digo todo. A ver, yo no es que me haga falta llevar aquí con decoraciones de ir presumiendo de nada, como los militares, que parece que llevan aquí una partida de Tetris o una cara de cubo Rubik, ¿no? A mí no me hace falta eso. A ver, pero oye, yo si fuera por participaciones, yo tendría más que Rambo, más condecoración que Rambo. Lo que pasa es que la culpa es mía, porque yo siempre tuve mucha fe en mí mismo y no dejo de defraudarme día tras día. Y mi madre, que también tenía mucha fe en mí mismo no, en mí. Y me dijo, bueno Gonzalo, bueno me dijo, tenía 1 año y medio y me llevó a hacer la prueba, el casting para Papillas Puleva. Tenía 1 año y medio, lo único que tenía que decir era Papillas Puleva, me va. Pues mi madre la jodió. Mi madre era muy fan de Julio Iglesias. Entonces, me obligó a decir Papillas Puleva, me va. Evidentemente no me cogieron. Cogieron a un hijo de puta, cogieron. Lo digo porque su madre se acostó con el director del casting. La excusa que pusieron fue, mire señora, su hijo tiene la cabeza normalmente grande. Mire, me echó al aire, pum, y caí con la cabeza como un tente tieso. Pero mira, le vamos a dar una carta de recomendación para gigantes cabezudos, si lo quiere llevar. Pero por supuesto, mira, os voy a decir una cosa, que los castings de bebés, sabéis todos que está muy politizado. Pero, por supuesto, tome un diploma por participar. Si hasta en mi familia me hicieron una canción, la cabeza grande que tenía. Gonzalito Cabezón quiere ir a la legión, pero su madre no le deja por exceso de cabeza. Te lo juro, y esto es verdad, me parece que es verdad. Luego vinieron las gincanas de ciclismo que se hacían en mi pueblo, Marín, el día del Carmen, que yo tengo que decir que tardé en sacar los ruedines, porque debido al peso enorme de mi cabeza, pues el equilibrio y yo no nos llevábamos bien. No, entonces, claro, yo veía que le daban el premio a un chaval y yo me veía ganador y dije, ¿cómo le dan el premio a este tío? Y yo, ¡tonto! ¡Me cago en Dios, tonto! Me venía el juez y decía, a ver, chavalito, vamos a ver. El juego consiste en no tirar los obstáculos, no como hiciste tú. Parece mentira que con la cabeza que tienes no lo entiendes. Os voy a decir una cosa. Las gincanas están muy politizadas. Al final ganó el hijo del director de la escuela naval, el que tenía aquí el cubo de Rubik. De partida de Tetris, sí. Algo tuvo que ver que durante toda la actuación de su hijo estuviera con la pistola en la sien del juez. Pero bueno, por supuesto me dieron un diploma por participar. Luego vino los campeonatos de fubito. Yo tenía un problema. Debido al peso enorme de mi cabeza, pues yo iba con el balón y era incapaz de levantar la cabeza, entonces iba corriendo y me salía del campo, no veía la línea.
Eso sí, de cabeza iba genial, me iban todas a la cabeza. Tenía como un campo magnético. Aparte esos balones de los 80, gente que es aquí, que tiene 30, 30 y pocos, recordará aquellos mi casa de los 80, aquellos rompehuevos, llamaban los rompehuevos, rompeuñas, rompetodos, aquellos. Vamos, ¿cuántos daños encefálicos causaron, no? Que tú coges el balón, le echas 10 metros, no botaba ni un centímetro, como mi cabeza, igual, tío. Que os voy a decir una cosa, no sé por ahí, pero por aquí, por Pontevedra, los campeonatos de fútbol y todo están muy politizados. No, por supuesto, no gané ninguno y me dieron un diploma por participar. A lo largo de mi vida, mira, hice castings para bebés, gincanas, campeonatos de fútbol sala, concursos de poesía, concursos de monólogos, concursos de denutos, incluso me presenté para durante el examen. Que bueno, eso también es participar, aunque dicen con mucho placer, por supuesto. Incluso me presenté para la mascota del Pontevedra Club de Fútbol, Roelio, que es la mascota, parece ser la más fea del mundo, que es una polla, Roelio, que no es un hueso, es una polla. Pero bueno, ¿qué os voy a decir? Que en el mundo de las mascotas hay que hacerlo muy bien y hay que estar muy preparado porque es una cosa muy seria. Yo soy un firme defensor de los afteraguas. Sí. Vamos a ver, si hay gente que hace horas extras en el chollo, si hay gente que no le llega el menú del día y come otro plato, ¿por qué está tan mal visto la gente que no nos llega a la noche y queremos un poco más? Yo no lo entiendo. Aparte, me encanta esta fauna, este zoológico de la noche, ¿no? Donde se junta la zorra, el camello y todos los pájaros. Me encanta, tío. Es como una especie de logia, ¿no? Hay un secretismo. Es como un clan de los masones. Hay algún local en Pontevedra, algún afterhour que tienes que entrar por una alcantarilla. Cuidado, es un secretismo, cuidado. Es difícil entrar, pero todavía es extremadamente más difícil salir. Que tú entres allí, te estás muriendo de pie con el cubata de receso. Hace tiempo que no suena música, pero tú sigues bailando. Tú sigues bailando allí, estás mal y dices tu mierda. Yo me voy a largar a ver si no finges la llamada, ¿no? Por lo que hacemos todos cuando nos queremos largar, fingimos la llamada. Y tus colegas, ¡Anda, va! ¡Que es temprano! Hombre, que es temprano es evidente, porque la gente de bien está pasando el perro, comprando el periódico o saliendo de misa. Que por cierto, la misa, la iglesia, es el afterhour de la gente de derecha. Sí. En vez de peleas y cubatas, campino y hostias. Entonces tú sales, te pones las gafas del sol, procuras no toparte con ningún semejante, vas así, sabes que hiciste mal. Y el sol dándote aquí como recriminando de tu actitud. Entonces tú te pasas ahí delante del ayuntamiento. O sea, un momento. Aquella chica que me entró, ¿sería puta? ¿O perdí mi ocasión de echar un quique matutino libre de impuestos? Aunque os digo una cosa, es siempre mejor llegar a casa y hacerte un buen bajote que al día siguiente hacerte una revisión de venerias o de beneméritas. Porque recordad, si pica y su pura fue una noche de locura. Bueno, chicos, vamos a ir terminando. Quería agradecer a todos los que vinisteis, a mi familia, a mis primas, a gente aquí que vino, a mi compadre, a Flor, a Isa, a Miguel, a todo el mundo. Quiero a Jesús, a Roy, a todos que se van a dar las gracias. Y sobre todo quiero dar las gracias también a Robert, que no lo veo por ahí, no sé dónde coges está, ahí está Robert, que fue el que hizo este cartel de la discordia, este cartel de la polémica. Y voy a decir una cosa que me pareció muy mal, antes de poner el punto final al monólogo. No tiene, le digo. Tú lo sabes bien. Aquí viene aquel afterhour, ¿te acuerdas? Pues quiero decir que hace 2 días, y esto es una queja, hace 2 días la gente me dice, oye tío, nunca pones carteles por el poblado, no nos enteramos. Pues tuve la decencia y la delicadeza, como vivimos en un estado pues, de libre expresión y de derecho, ¿no? O eso creemos, pues lo dejé en todos los portales, ¿no? No duraron ni 2 horas, creo. Entonces yo quiero decir a esas señoras que a lo mejor están mirando ahora mi foto y se están tocando,
Quiero decirles que la próxima vez, en vez de gas en pelotas, voy a titular gas es la polla. Voy a esperar un día que esté enmarillado, voy a poner aquí un pájaro. Será un periquito, porque para más no da, pero bueno, que voy a seguir dando guerra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿sabéis lo que me dicen a mí siempre cuando salgo de Galicia? ¿Eres gallego? Yo, joder, eres un lince, eres un hacha, ¿en qué lo notaste? ¿En que vengo bailando una muñeira? ¿En que tengo una camiseta de Juan Pardo? Vamos a ver, yo flipo. Pero a mí lo que más me llama la atención es la segunda pregunta inmediatamente después de la primera. ¿Eres gallego? Sí. ¿Tienes coca? A mí me da un apuro, porque es que yo no siempre tengo para invitarles. Yo es que no sé qué se debe pensar en la península aquí de Galicia, que en vez de ayuntamientos que tenemos cárteles. El presidente de Galicia, ¿quién es? Feijóo. No, creo que soy Tomiñanco. ¿Cuál es el equipo más laureado de Galicia? El Deportivo de Cali. Yo ya salgo poco de Galicia, porque cuando salgo siempre me meto en problemas, ¿no? Siempre me paran los bichos. Entonces me paran los bichos y yo no entiendo por qué me paran, porque yo paso por nuevos puntos del PP. O en su defecto Ciudadanos, que es el equipo filial, ¿no? Entonces, claro, paran. Buenos días. Documentación. Y yo enseguida gente, ¡hombre! ¡Galleguiña! Venga, saca la droga. Yo, ¿qué coca ni qué coca? ¿Qué digo que no tengo nada? ¿Qué me tenéis? Gonzalo Castañaduy. Hombre, usted es vasco, venga, saca la goma 2. Pero un momento, mira, antes de que me diga nada, tengo pendientes, pero soy heterosexual. No vaya a ser que me metan un hat-trick. Narco, terrorista y maricón. Tricornio contra tridente, tenemos los de perder. Entonces... Entonces ya le digo, a ver, sargento chusquero, usted o teniente tejero o lo que mierda sea. Si nos ponemos con los tópicos, como está usted con los tópicos, también le puedo decir que usted que está casado con una folclórica. Firma con una X. Y seguro que piensa que Curriña es una embarcación gallega. A ver, cabo tejero, para que me deje marchar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Bailarle una muñeira? ¿Bailarle un arresco? ¿Bailar pegados? Aunque si por mí fuera, bailaría sobre tu tumba, porque la piruleta no te la voy a chupar. Muchas gracias, buenas noches.